¿Alguna vez se te ha quedado la mente totalmente en blanco en medio de una conversación? Ese repentino momento de pánico en el que sientes que no tienes nada que decir. Resulta incómodo, casi como si estuvieras expuesto. Pero lo cierto es que no solo te pasa a ti, y no es porque seas aburrido. El verdadero problema es algo que la mayoría de la gente nunca nota. No es que tengas muy pocas cosas que decir, en realidad tienes demasiadas. Tu cerebro genera constantemente pensamientos, ideas, preguntas y reacciones, pero la mayoría de ellos nunca llegan a salir. Se filtran antes incluso de que hables. Ese filtro es lo que crea el blanco. Cada vez que piensas que algo es demasiado aleatorio o no lo suficientemente interesante, lo descartas. Cada vez que te preocupa que a la otra persona no le importe, bloqueas otra idea. Con el tiempo ese filtro se vuelve más y más fuerte, y cuanto más intentas decir lo correcto, menos opciones te permite elegir tu mente. Imagina que alguien te cuenta que acaba de volver de vacaciones. Instantáneamente tu mente produce múltiples respuestas. Podrías preguntar a dónde fue, podrías comentar lo relajado que se le ve, podrías conectarlo con tu propia experiencia de viaje, pero entonces interviene el filtro. Una idea parece demasiado superficial, otra parece poco importante, y de repente tu mente se queda en blanco. Comprender esto cambia tu forma de ver la conversación. El problema no es la falta de ideas, es un exceso de filtrado. Y una vez que lo ves con claridad, empiezas a darte cuenta de que la solución no es pensar más, sino filtrar menos. ¿Y si el exceso de pensamiento fuera precisamente lo que arruina tus conversaciones? ¿Y si la razón por la que te quedas en blanco no es porque no tengas nada que decir, sino porque no dejas de impedirte decir lo que te viene a la mente de forma natural? Ese es el núcleo del principio de dejar de sobrepensar. La idea es sencilla. Di lo que te venga a la mente en menos de 3 segundos. Después de esos primeros segundos, tu filtro interno empieza a tomar el mando. Comienza a juzgar, editar, rechazar y cuestionar pensamientos que eran perfectamente válidos hace solo un momento. Cuanto más esperes, más probable será que descartes algo que habría funcionado perfectamente bien en una conversación real. Esto no significa decir cosas temerarias o inapropiadas. Tu conciencia social normal sigue existiendo. El objetivo no es eliminar el juicio por completo, es dejar de gestionar en exceso cada frase como si una conversación informal fuera algún tipo de actuación de alto riesgo. Demasiada gente trata la charla trivial como una entrevista para un puesto secreto, como si un comentario mediocre fuera a arruinar de algún modo la interacción. Pero en realidad las cosas que dices sin filtrar en exceso suelen ser precisamente las que hacen que la conversación parezca natural. Son honestas, no son forzadas. Suenan como una persona real en lugar de una versión ensayada de la misma. Si alguien menciona que le encantan los perros, tu mente puede producir inmediatamente varias respuestas posibles. Podrías preguntarte qué raza le gusta. Podrías pensar en el perro de tu vecino que ladra toda la noche. Podrías recordar una historia divertida de tu infancia. El error es pararse a analizar qué respuesta es la mejor. En muchos casos, cualquiera de ellas podría funcionar. Incluso el comentario sobre el perro que ladra podría abrir una dirección totalmente nueva, tal vez una conversación sobre vecinos difíciles, el sueño, apartamentos o la vida en la ciudad. Por eso este principio es tan potente. Te da más material, no menos. Elimina la presión de ser ingenioso y la sustituye por la voluntad de estar presente. El objetivo no es la perfección, el objetivo es la fluidez. Si piensas en las personas con las que te sientes más cómodo hablando, probablemente no te filtres mucho con ellas. Por eso esas conversaciones fluyen con facilidad. El principio de dejar de sobrepensar trata de llevar esa misma libertad a las interacciones cotidianas. La herramienta individual más poderosa para no quedarte nunca sin cosas que decir no es el ingenio, la confianza o ser alguien entretenido por naturaleza, es la curiosidad. Las personas que parecen capaces de hablar con cualquiera no suelen ser las más interesantes de la sala. Con más frecuencia son las que están más interesadas. Esa diferencia importa. La curiosidad genuina resuelve casi todos los problemas de conversación.
Cuando sientes verdadera curiosidad por la persona que tienes delante, dejas de obsesionarte con tu propio desempeño. Tu atención se desplaza de cómo suenas a lo que estás descubriendo, y en el momento en que ocurre ese cambio, la ansiedad conversacional empieza a perder fuerza. La curiosidad te da material infinito porque la gente está llena de detalles, experiencias, opiniones e historias. Si te importa lo suficiente como para fijarte en ellos, casi nunca te quedarás sin preguntas. Más importante aún, la gente responde bien a la curiosidad porque sienta bien que te vean. Sienta bien cuando alguien no está simplemente esperando su turno para hablar, sino que está realmente interesado en lo que te hace diferente. La clave, sin embargo, es que la curiosidad tiene que ser real. El interés forzado es fácil de detectar. La gente nota cuando está siendo manejada por una técnica en lugar de estar interactuando con una persona. Pero cuando tu interés es genuino, la conversación cambia. Se trata menos de llenar el silencio y más de descubrir algo significativo. Si alguien menciona su trabajo, no te limites a preguntar qué hace. Ve un poco más allá. Pregunta qué parte es la más difícil. Pregunta cómo llegó a ello. Pregunta qué es lo que la gente de fuera suele malinterpretar sobre ese tipo de trabajo. Preguntas como estas no son difíciles cuando hay curiosidad. Surgen de forma natural porque sigues tu interés en lugar de interpretar un guión. En un mundo donde tanta gente se centra en decir algo impresionante, la persona que escucha con curiosidad sincera destaca de inmediato. Puede que la gente no siempre recuerde tus palabras exactas, pero sí recuerdan cómo se sintieron al hablar contigo. Y cuando alguien se siente interesante en tu presencia, suele salir de esa conversación recordándote de forma positiva. Los grandes conversadores no son personas que siempre tengan algo brillante que decir. Con más frecuencia son personas que saben cómo mantener vivo un tema. Y la forma más sencilla de hacerlo es mediante preguntas de seguimiento. La verdadera habilidad no es hablar más. Es escuchar con atención, identificar detalles y luego profundizar un nivel más. La mayoría de la gente pasa de tema demasiado rápido. Escuchan algo, responden brevemente y luego cambian de tema porque sienten presión por mantener la conversación. Pero las conversaciones potentes hacen lo contrario. Se mantienen en un tema el tiempo suficiente para explorarlo. Las preguntas de seguimiento facilitan esto porque se construyen directamente a partir de lo que la otra persona acaba de decir. No necesitas inventar nada nuevo, solo necesitas estar presente. Si alguien te dice que acaba de volver de Italia, la respuesta más básica es preguntar cómo le fue. Pero en lugar de quedarte ahí, puedes ir más allá. Puedes preguntar qué ciudad le gustó más. Luego, qué hizo que ese lugar destacara. Después, qué momento específico hizo que el viaje fuera memorable. Cada pregunta se construye de forma natural sobre la respuesta anterior. Esto crea profundidad sin esfuerzo. La conversación empieza a resultar atractiva porque se mueve hacia algún lugar en lugar de saltar aleatoriamente entre temas. Mucha gente comete el error de volver a centrar rápidamente la conversación en sí misma. Escuchan algo e inmediatamente lo relacionan con su propia experiencia. Aunque eso puede ser útil con moderación, hacerlo demasiado pronto suele cortar a la otra persona. Acorta la interacción en lugar de expandirla. Las preguntas de seguimiento hacen lo contrario. Dan espacio a la otra persona para compartir más, y al hacerlo te quitan presión. No necesitas llevar la conversación tú solo, simplemente la guías hacia adelante. Todos hemos vivido conversaciones en las que alguien hace una pregunta y luego vuelve a centrar el foco en sí mismo inmediatamente sin explorar tu respuesta. Esas conversaciones resultan superficiales y unilaterales. Cuando evitas ese patrón y te mantienes en el tema de la otra persona un poco más, toda la interacción se vuelve más satisfactoria. Dominar las preguntas de seguimiento convierte la conversación en algo que no requiere esfuerzo. Dejas de buscar nuevos temas porque te das cuenta de que un solo tema, bien gestionado, puede dar lugar a muchas capas de intercambio significativo. ¿Y si cada frase que alguien dice contuviera ya múltiples direcciones nuevas para la conversación? La mayoría de la gente nunca se fija en esto. Escuchan una idea y responden a ella, perdiéndose todas las demás posibilidades ocultas en esa misma frase.
Ahí es donde entra en juego el hilo de la conversación. El hilo de la conversación es la capacidad de reconocer que una respuesta puede llevar a varios temas diferentes. En lugar de ver un único camino a seguir, empiezas a ver múltiples opciones al mismo tiempo. Imagine que alguien dice que acaba de volver de hacer senderismo en Colorado con su hermano, pero que el tiempo no fue muy bueno. En esa única frase hay varios hilos. Podrías hablar de senderismo, de Colorado, de la relación con su hermano, del tiempo o de los viajes en general. Cada una de ellas es una dirección válida. La mayoría de las conversaciones se estancan porque ambas personas siguen un solo hilo e ignoran el resto. Cuando ese hilo se agota, hay una pausa y ninguna de las dos personas sabe hacia dónde ir después. Pero si eres consciente de los múltiples hilos, siempre tienes un sitio al que ir. Esto crea una especie de seguridad en la conversación. Ya no dependes de un solo tema. Si una dirección se ralentiza, puedes cambiar de forma natural a otra sin que parezca forzado. Intenta prestar atención a esto la próxima vez que hables con alguien. No escuches solo lo que dice, sino todas las posibles direcciones dentro de lo que está diciendo. Empezarás a notar cuántas opciones hay disponibles en realidad. Por ejemplo, si alguien menciona que está trabajando en un proyecto de una página web que está tardando más de lo previsto porque su cliente no deja de cambiar cosas, ya tienes varios hilos. Podrías preguntar por el proyecto en sí, por los plazos, por el cliente, por cómo gestiona las situaciones difíciles o por su trabajo en general. Cuando empiezas a seguir estos hilos, el miedo a quedarte sin cosas que decir empieza a desaparecer. Te das cuenta de que las conversaciones no terminan porque no quede nada por decir. Terminan porque no se notaron los caminos disponibles. Una vez que ves esos caminos con claridad, la conversación empieza a resultar mucho más natural. En lugar de buscar algo nuevo, simplemente sigues lo que ya está ahí. Las conversaciones más atractivas no son solo profundas, ni tampoco solo ligeras, son un equilibrio de ambas. Como una buena historia, se mueven entre momentos de significado y momentos de ligereza. Cuando falta ese equilibrio, las conversaciones empiezan a resultar pesadas o superficiales. Si todo se queda en la superficie, puede parecer fácil, pero falta conexión. Si todo se vuelve demasiado profundo demasiado rápido, puede crear incomodidad y tensión. La habilidad consiste en aprender a moverse entre estos dos estados de forma natural. Las conversaciones potentes suelen empezar con temas ligeros. Esto genera comodidad y crea una sensación de facilidad entre las personas. Una vez que existe esa base, resulta mucho más sencillo introducir elementos más profundos. Y cuando un tema empieza a resultar demasiado intenso, volver a algo más ligero ayuda a liberar esa presión. Por ejemplo, después de hablar de los retos en el trabajo, que puede ser un tema más profundo, podrías pasar a algo más relajado pero relacionado. Podrías mencionar una situación divertida o inusual relacionada con el estrés o las rutinas diarias. Esto mantiene el flujo de la conversación mientras reduce la intensidad. Lo mismo funciona en la dirección opuesta. Si la conversación empieza con algo ligero, como hablar de una serie o una afición, puedes introducir gradualmente un ángulo más reflexivo. Podrías preguntar si esos intereses influyen en cómo alguien ve el mundo o en cómo piensa sobre ciertos temas. Este movimiento entre profundidad y ligereza crea ritmo, y ese ritmo es lo que hace que las conversaciones se sientan vivas. Mucha gente se inclina demasiado en una dirección. Algunos evitan la profundidad por completo porque temen incomodar. Otros van demasiado profundo, demasiado rápido, creando una sensación de presión para la que la otra persona puede no estar preparada. Cuando aprendes a equilibrar ambos, las conversaciones se vuelven más memorables. Resultan significativas sin llegar a ser abrumadoras. Resultan agradables sin llegar a ser vacías. Las personas con las que más disfrutamos hablando no son solo interesantes, saben cómo moverse entre la seriedad y la soltura de una forma que resulta natural. Y ese equilibrio es lo que mantiene el interés de los demás. Incluso cuando entiendes todos estos principios, seguirá habiendo momentos en los que tu mente se quede en blanco. Le pasa a todo el mundo. La diferencia no es si ocurre, sino cómo respondes cuando sucede. La mayoría de la gente entra en pánico en ese momento. Sienten presión,
se vuelven conscientes de sí mismos y eso solo empeora el bloqueo. Pero si tienes una estrategia de recuperación sencilla, la situación cambia por completo. En lugar de quedarte congelado, tienes una forma clara de avanzar. Uno de los métodos más fáciles es utilizar el entorno. Cuando sientas la mente vacía, desvía tu atención a lo que te rodea. Puedes comentar algo sencillo del espacio en el que te encuentras. Podría ser la música que suena, el ambiente, el diseño del lugar o cualquier cosa que parezca natural en ese momento. Esto funciona porque no requiere creatividad. No estás intentando inventar algo interesante, simplemente estás observando lo que ya está ahí y convirtiéndolo en conversación. Otro enfoque eficaz es volver a algo que la otra persona mencionó antes. En la mayoría de las conversaciones, la gente deja pequeños detalles atrás que pueden retomarse fácilmente. Al recuperar uno de esos detalles, continúas la conversación sin necesidad de crear un tema nuevo de la nada. Estas estrategias eliminan el miedo al silencio. Sabes que, aunque tu mente se quede en blanco, no estás atrapado. Tienes una forma de recuperarte rápida y naturalmente. Todo el mundo vive estos momentos, incluso las personas con mucha habilidad para la comunicación. La diferencia es que no lo ven como un problema, lo ven como una parte normal de la interacción y confían en que pueden superarlo. Cuando tienes listas las herramientas de recuperación, dejas de temer al bloqueo. Y una vez que ese miedo desaparece, el propio bloqueo se vuelve mucho menos frecuente. Todo buen conversador tiene un conjunto de temas y preguntas fiables a los que puede recurrir cuando es necesario. No es algo obvio desde fuera, pero internamente tienen una especie de sistema de respaldo mental. Puedes pensar en ello como un kit de emergencia para conversaciones. Este kit no consiste en memorizar guiones. Se trata de tener unas cuantas direcciones flexibles que funcionen en casi cualquier situación. Temas como los viajes, la comida, el entretenimiento, la vida diaria o los planes futuros suelen ser accesibles para la mayoría. Crean aperturas sin presionar a la otra persona. La clave es elegir preguntas que sean lo suficientemente sencillas como para que cualquiera las responda, pero lo suficientemente abiertas como para llevar a algo interesante. En lugar de preguntar qué hace alguien de forma muy directa y cerrada, puedes preguntar qué le ha tenido ocupado últimamente. En lugar de preguntar si ha visto alguna película buena, puedes preguntar qué ha estado viendo que recomendaría. Preguntas como estas invitan a una respuesta más personal. Dan margen a la otra persona para explayarse en lugar de dar una respuesta corta. Tener preparado un pequeño conjunto de estas preguntas reduce la ansiedad. Ya no sientes que dependes totalmente de la improvisación. Sabes que si la conversación se ralentiza, tienes una forma de reiniciarla de forma natural. Esto no te hace menos auténtico, en realidad te da más libertad para estar presente. Porque en lugar de preocuparte por qué decir a continuación, confías en que tienes opciones disponibles. Con el tiempo estas preguntas se vuelven algo natural. Ya ni siquiera piensas en ellas como herramientas, simplemente se convierten en parte de tu forma de comunicarte. Y una vez que llegas a ese punto, el miedo a quedarte sin cosas que decir empieza a desaparecer. Te das cuenta de que conversar no consiste en una creatividad constante. Se trata de tener unas cuantas formas fiables de mantener las cosas en movimiento. Una de las formas más rápidas de pasar de una conversación superficial a algo significativo es a través de la autorrevelación. Cuando compartes algo real sobre ti, aunque sea de forma sutil, creas una apertura para que la otra persona haga lo mismo. Esto funciona debido a un patrón humano sencillo. Cuando alguien muestra un poco de apertura, transmite seguridad, hace que la interacción parezca más auténtica, y de forma natural la otra persona se siente más cómoda igualando ese nivel de honestidad. La clave no es compartirlo todo de golpe, se trata de construir gradualmente. Empieza con hechos sencillos, luego pasa a las opiniones y finalmente a los sentimientos. Esta progresión resulta natural y evita abrumar a la otra persona. Por ejemplo, podrías empezar mencionando de dónde eres. Luego podrías compartir cómo te sientes respecto a ese lugar. Y más tarde podrías revelar algo más personal sobre lo que significó irte o quedarte. Cada paso añade profundidad sin crear incomodidad.
Incluso las pequeñas aportaciones pueden cambiar el tono de una conversación. En lugar de limitarte a decir que disfrutaste de algo, puedes añadir por qué fue importante para ti. En lugar de dar una respuesta neutra, incluyes una perspectiva personal. Esa capa extra convierte un intercambio ordinario en algo más humano. No se trata de compartir demasiado. Se trata de demostrar que hay una persona real detrás de tus palabras. Cuando haces eso, las conversaciones empiezan a sentirse menos como intercambios de información y más como momentos de conexión. En un mundo donde muchas interacciones se quedan en la superficie, la capacidad de compartir adecuadamente e invitar a los demás a hacer lo mismo se convierte en una habilidad poderosa. Crea profundidad donde de otro modo no la habría. Y a menudo son estos pequeños momentos de apertura los que la gente recuerda mucho después de que termine la conversación. Saber cómo terminar una conversación es tan importante como saber cómo empezarla o mantenerla. Mucha gente pasa por alto esta parte, pero la forma en que termina una conversación suele dar forma a la impresión final más que cualquier otra cosa. Un final fluido y natural deja a ambas personas cómodas, mientras que uno torpe puede arruinar una interacción que, por lo demás, ha sido buena. Un buen final suele tener tres elementos sencillos. Primero, reconoces el valor de la conversación. Esto demuestra aprecio y hace que la otra persona sienta que el tiempo pasado hablando ha valido la pena. Segundo, das una razón genuina para marcharte. Esto evita que el final parezca personal o brusco. Tercero, dejas una pequeña puerta abierta para una futura interacción, aunque sea solo una posibilidad. Por ejemplo, en lugar de terminar bruscamente, podrías expresar que te ha gustado escuchar algo que han compartido, mencionar que tienes que pasar a otra cosa, y luego sugerir seguir en contacto o continuar la conversación en otro momento. Esta estructura resulta natural porque respeta a ambas personas. Cierra la interacción sin cortarla de golpe. Muchas conversaciones resultan incómodas al final porque simplemente se desvanecen o se detienen de repente. Hay vacilación, incertidumbre o una salida apresurada que se siente incompleta. Aprender a terminar con claridad elimina esa incomodidad. También es importante recordar que toda conversación está destinada a terminar en algún momento. Terminarla bien no significa que haya fallado, significa que ha llegado a una conclusión natural. Cuando te sientes seguro al terminar conversaciones, dejas de sentir presión por mantenerlas más de lo necesario. Cuando unes todas estas ideas, se ve una imagen más amplia. Quedarse sin cosas que decir nunca fue realmente el problema. El verdadero problema era filtrar demasiado, sobrepensar y no saber cómo navegar por el flujo de la conversación. Ahora entiendes que tu mente ya produce suficientes ideas. Sabes cómo reducir el filtro, cómo mantener la curiosidad, cómo hacer preguntas de seguimiento y cómo encontrar múltiples direcciones en un solo tema. Tienes estrategias para recuperarte cuando tu mente se queda en blanco, formas de profundizar en la conexión compartiendo y un método claro para terminar las conversaciones con fluidez. Estas no son solo técnicas, cambian tu forma de vivir la interacción social. Las conversaciones dejan de ser algo que tienes que representar, se convierten en algo en lo que participas. Y cuando ocurre ese cambio, algo más cambia también. Empiezas a sentirte más a gusto, con más confianza y más conectado con las personas que te rodean, porque en el fondo conversar no consiste en decir la cosa perfecta. Se trata de estar presente, prestar atención y dejar que la interacción se desarrolle de forma natural.